Comentarios a Primera de Pedro capítulo 4. Es importante que cada vez que leamos un capítulo, en este caso de Primera de Pedro, tengamos muy presente lo que hemos dicho anteriormente, porque generalmente, no siempre, pero generalmente es un hilo, hay un conducto, ¿no es cierto? Hay una cadena. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, porque si ustedes se fijan en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1, ustedes se van a dar cuenta que ahí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Ok? Eso de que, puesto que, dice relación en consideración a todo lo que hemos venido planteando, en especial lo que está en el capítulo 3 y el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, eso es un versículo que podríamos señalarlo como un referente para poder entender lo que viene ahora en el capítulo 4, ya que hace referencia a lo dicho anteriormente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿se da cuenta? Una vez que ya hemos planteado, hemos desarrollado y hemos comprendido este gran sacrificio de nuestro Señor Jesús, es que Pedro reitera los consejos y las orientaciones a la iglesia. En un principio, cuando comencé a explicarles esta carta y comentar esta primera carta de Pedro, les había dicho que la audiencia a la cual estaba dirigida esta carta eran creyentes que estaban repartidos en todas partes de Asia Menor. Ustedes se pueden recordar en 1 de Pedro 1.1, donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, etcétera, etcétera. Cuando yo les hablo de los creyentes, no solamente estamos hablando de creyentes de origen judío, sino que también estamos hablando de creyentes en su mayor parte de origen gentil. ¿Por qué les hago recuerdo y les repaso esto? Porque el contexto de lo que vamos a leer ahora dice relación con ese tipo de creyentes principalmente. Es decir, en primera instancia, la carta de Pedro, esta primera carta, va dirigida a creyentes en general, pero más específicamente a creyentes de origen gentil, no mayoritariamente judío. Fíjense lo que él dice en este capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. No sin antes saludar a mi gran amigo Bernabé, mi gran amigo César de Antofagasta, y por supuesto a Mónica, mi compatriota. Dice lo siguiente, entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que, si ustedes se fijan en el subtítulo o título del capítulo 4, la versión Reina Valera titula este capítulo Buenos administradores de la gracia de Dios. Administradores, es una palabra compuesta. Admi y ministradores, de ministrar. ¿Ok? Buenos administradores de la gracia de Dios. Y dice lo siguiente, bueno, ya el título debería decirnos algunas cositas, ¿cierto? Nosotros hemos sido bendecidos con la gracia de Dios. La principal gracia de Dios es esa sangre preciosa de Cristo a la cual podemos echar mano gratuitamente, no por obras, sino por la fe. Podemos echar mano a la sangre preciosa de Jesús derramada desde sus venas, desde su cuerpo, sangre derramada en libación, en sacrificio, en ofrenda agradable a Jehová, sangre que salpicó la tierra de Jerusalén, la tierra de nuestros primeros padres, de los patriarcas, de los profetas, sangre que salpicó el madero,
podemos echar mano gratuitamente a esa gracia maravillosa, pues que Cristo padeció por nosotros en la carne. ¿Por qué padeció por nosotros? Porque nosotros debimos haber padecido a causa del pecado. Pero Él, haciéndose carne, haciéndose uno de nosotros, se ofreció un sacrificio vivo para que nosotros podamos vivir y no gustemos el castigo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros ahora, ya que Jesús ha hecho eso por nosotros, acá dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¡Wow! Así como Jesús puso su vida por nosotros, nosotros hemos sido llamados también a poner la vida por nuestro prójimo. ¿Cuán pocos están dispuestos a hacer eso hoy en día, verdad? ¿Cuán pocos se decepcionan rápidamente y se aburren del prójimo? Como varias veces me ha pasado a mí, que simplemente mi prójimo me ha dejado hasta la coronilla. Y sin embargo, día a día debo renovar mis fuerzas y beber de esa fuente de agua viva que me permite aún tener amor por aquellos que nos persiguen. Humanamente no tenemos amor. Humanamente no estamos dispuestos ni queremos padecer por nuestro prójimo. Pero es el amor de Cristo en nuestros corazones el que nos permite desarrollar en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque así como Jesús padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Eso del mismo pensamiento es de la misma disposición a que si es necesario dar la vida, no solamente por nuestros prójimos, sino también por Jesús, si la lealtad a nuestros principios así lo requieren. Pues, ¿quién ha padecido en la carne terminó con el pecado? Haciendo referencia al sacrificio de Cristo, es Jesús quien ha provisto de todos los méritos para terminar con el pecado. ¿Qué quiere decir esto de terminó con el pecado? Estoy en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1. ¿Qué significa esto de terminó con el pecado? ¿Acaso se ha terminado el pecado? ¿Ya no existe el pecado? ¿Se ha extinguido el pecado? ¿Hemos vencido el pecado? ¿Ya no existe el pecado en nuestra vida? ¿A qué se refiere acá con que, pues quien ha padecido en la carne, o sea Jesús, con su sacrificio expiatorio y salvífico y redentivo, terminó con el pecado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que acaso ya no pecamos más si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador? ¿Quiere decir que si aceptamos a Jesús obtenemos una santificación instantánea, express, automática? ¿Quiere decir que ya somos santos, impecables, impecaminosos, apecaminosos? ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice acá terminó con el pecado, dice relación con que la muerte expiatoria de Cristo vino a interrumpir, vino a aguar la fiesta. Perdonen que uso estas expresiones, pero como buen profe necesito ser didáctico, claro, nítido a la hora de expresar este mensaje de los 3 ángeles en la carta de Pedro. Esto es justificación por la fe a la vena. Esto es justificación por la fe. Esto es el mensaje del tercer ángel. ¿No dice eso el espíritu de profecía? ¿No dice eso? Oh, claro que sí.
Porque algunos creen que el mensaje de los tres ángeles solamente está en Apocalipsis 14, ¿no es cierto? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el mar, la tierra y todos los árboles. Pero eso no es el mensaje de los tres ángeles en su plenitud. El mensaje de los tres ángeles se encuentra repartido en toda la Escritura, no solamente en Apocalipsis 14. Quien cree que el mensaje de los tres ángeles solamente está en Apocalipsis 14, y peor todavía, cree que el mensaje de los tres ángeles solamente consiste en la marca de la bestia, la caída de Babilonia y la hora del juicio, no tiene ni idea dónde está parado. El espíritu de profecía, en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 14, Evento de los Últimos Días, capítulo 14, hay un subtítulo que dice el corazón del último mensaje de Dios. Corazón, el corazón del último mensaje de Dios. Y la segunda cita que está ahí dice lo siguiente: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. Este mensaje tenía que presentar, escuchen bien. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. ¿Qué más cosa? ¿Qué cosa que hizo el sublime Salvador? El sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Cuál fue el mensaje que se dio en 1888? Y que Dios usó a dos varones, dos siervos, a Waggoner y a Jones. ¿Qué mensaje era? Acá dice, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Y qué cosa dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? El mensaje de los tres ángeles en la carta de Pedro. Sigue diciendo la cita. Presentaba la justificación por la fe en el garante, en Jesús. Invitaba a la gente, como está invitando Pedro, a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué fue dado ese mensaje en aquel tiempo? ¿Y por qué tiene que darse ahora? Pero los que lo den ahora tienen que haberlo experimentado, comprendido y tienen que saber explicarlo. Todos los parlanchines que dicen que predican el mensaje de los tres ángeles tienen que estar hablando de esto. Si pretenden ser verdaderos atalayas y centinelas para el tiempo del fin, deberían estar hablando esto. En su programación por YouTube deberían estar hablando de esto. Si dicen que son centinelas del mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? La presentación de manera más destacada del sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Se presenta la justificación por la fe en el garante, invitar a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Por eso que las sectas destructivas del sostén propio tienen que volver a Jesús. Por eso que andan haciendo y hablando lo que andan hablando y haciendo. ¿Por qué? Porque muchos habían perdido de vista a Jesús.
necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, en las manos de Jesús. Y Él, Jesús, puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. El mensajero actual que no dedica su tiempo en explicar la justificación por la fe es un charlatán, es un maldito charlatán. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su cuerpo físico, nosotros los creyentes, también armémonos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esto de terminó con el pecado quiere decir que Jesús vino a aguar la fiesta, vino a interrumpir el supuesto reinado y dominio de Satanás en la tierra. Lo que vino a hacer Cristo es lanzar un salvavidas, abrir una puerta de salvación. Lo que hizo Jesús con su sacrificio, lo que hizo Jesús fue proporcionar una salida, proporcionar un camino. Lo que hizo Jesús al sacrificarse en la cruz del Calvario fue el proveernos del camino. Vino a presentar la verdad que había sido oscurecida, vino a disipar las tinieblas, vino a presentar claramente la imagen del Padre, para que los seres humanos caídos pudiesen ver el contraste y apreciar la virtud de aquel que es perfecto. A presentar una norma más alta, a dar un testimonio de una vida perfecta, pura. Lo que vino Él es hacer luz del mundo. Vino a ser una lámpara en medio de las tinieblas. Jesús vino a dar testimonio de su Padre. Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros para que podamos ver la imagen de su Padre, para que podamos ver la revelación de la gloria del Padre, el carácter de nuestro Creador reflejado y personificado en Jesús. Jesús vino a implantar un parámetro, Jesús vino a ser un referente, Jesús vino a ser nuestro ejemplo. Él quiso ser y fue el deseado de todas las gentes. Él vino a ser un puntal, vino a ser una piedra viva. Él vino a ser la principal piedra del ángulo sobre la cual nosotros deberíamos edificar nuestro carácter y nuestra vida. Él vino a demostrar que se podía vivir perfectamente los principios de la ley de Dios que Adán y Eva violaron. Él vino a restaurar lo que se había roto. Jesús vino a fundar el reino de la gracia y con eso terminó con el reinado de Satanás, el reinado del pecado. Él proveyó de los méritos necesarios para que por la fe nos apropiemos de eso y podamos, igual que Él, ser vencedores y terminar con el pecado en nuestra vida. Eso es lo que provocó
o permitió el padecimiento de Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta. Nos está hablando a nosotros. Así como Jesús terminó con el pecado por la fe en sus méritos, en su sacrificio, apropiándonos por la fe de su sangre preciosa, nosotros también podemos terminar con el pecado en nuestra vida. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta, es decir, el resto de nuestra vida terrenal, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en este cuerpo de pecado, conforme, es decir, según, o atraído, o en la senda, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Igual que Jesús, que no caminó conforme a la concupiscencia de los hombres, según la voluntad de su Padre. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya está bueno ya. Ya es suficiente, ya pasó ese momento en que caminábamos como los gentiles, ya es parte de nuestro pasado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Eso de lascivias es andar en desenfreno, sin rienda, ¿no es cierto? Concupiscencias, ¿verdad? Los deseos, sin ningún tipo de restricción. O orgías también se puede denominar eso, que son excesos, especialmente en materia de inmoralidad y borracheras. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Interesante que aquí nombra abominables idolatrías. Y eso de alguna manera sirve como antecedente de que Pedro principalmente está hablando a creyentes de origen gentil, que eran mayoritariamente idólatras. Versículo 4. A estos, es decir, a los impíos, a los gentiles, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Eso de ultrajan quiere decir que nos insultan, nos vituperan, ¿cierto? ¡Ay! ¿Qué te cuesta? ¡Vamos! Vamos al nightclub, vamos, ¿qué te cuesta? Tómate un traguito, ¿qué te cuesta? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Este versículo es otro antecedente para darnos a entender de que Pedro está dirigiendo esta carta principalmente a creyentes de origen gentil. ¿Por qué? Porque efectivamente los gentiles tenían un estilo de vida idólatra, de disolución, de concupiscencia, etc. Pero cuando los gentiles, que eran idólatras, cambiaban su estilo de vida, era notorio. De ahí el versículo 4. Versículo 5. Pero ellos, déjenlo que hablen, déjenlo que murmuren, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Interesante, porque nosotros, como la última generación antes de la parusía, también estamos en un proceso de juicio, y un juicio que también tiene una etapa dirigida a los muertos, y también esperamos una etapa del juicio de los vivos. Interesante que también Pedro eso lo sabe él. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta
al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 6? Porque por esto, ¿que por esto qué? ¿De qué está hablando en el 5? Pero ellos darán cuenta, es decir, a los escarnecedores, a los que se burlan de aquellos que han cambiado su vida, ¿no es cierto? Y que no aceptan o recriminan nuestro cambio de vida. Bueno, versículo 5. Pero ellos darán cuenta, dar cuenta, ya inmediatamente hablamos de juicio, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Bueno, ¿quién? ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Ah? Dios. Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y quiénes son los vivos? Los vivos son los que están vivos cuando reciben el mensaje. Y los que están vivos cuando son juzgados. Esos son los vivos. ¿Y quiénes son los muertos? Bueno, los muertos son los que murieron en la fe. También serán juzgados. Versículo 6. Porque por esto, ¿notaron? Esto es lo que dice el 5. Porque por esto también ha sido, pasado, ha sido predicado el Evangelio a los muertos, es decir, a los que ya duermen, los que ya durmieron, ¿no es cierto? Está hablando de personas que murieron antes de que Pedro escribiese la carta. Si no, diría a los que se le está predicando, a los muertos que se le está predicando, ¿no es cierto? No, acá dice, pero ellos darán cuenta, perdón, el versículo 6, porque por esto también ha sido, Pedro está escribiendo la carta y se refiere a aquellos que ha sido el pasado. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Está hablando de muertos a los cuales se le predicó el Evangelio antes de que se escribiese esta carta. ¿Ok? Así que a esos muertos se refieren. Ha sido predicado el Evangelio a los muertos, es decir, gente que murió, que descansó, que bajó al descanso, que está durmiendo, pero se le predicó en vida. Murieron en el Evangelio, murieron en la fe. A ellos también se le predicó, a los que están muertos, refiriéndose a creyentes ya fallecidos que murieron en la fe. ¿Ok? Sería absurdo creer que aquí se le está predicando a muertos literales, que los muertos están conscientes en la tumba y que ellos están escuchando la predicación. Eso es antibíblico. Sabemos que los muertos están en un estado de inconsciencia, los muertos nada saben. Por lo tanto, no, aunque tú le prediques, el muerto no te puede escuchar. Así que ahí no está hablando de una predicación a muertos conscientes. Ahí está hablando de personas que fallecieron y murieron en la fe, a los cuales le fue predicado, le ha sido predicado el Evangelio. ¿Ok? Versículo 6 entonces. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados, entre paréntesis, cuando dice acá, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, aquí no está hablando de muertos simbólicos, ¿ah? Muertos en el pecado, como hablábamos de los espíritus encarcelados. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿No es cierto? Donde hablaba de los espíritus como personas y encarcelados, presos del pecado. Bueno, eso es un lenguaje alegórico, pero acá está hablando de muertos literales, que murieron
durante la predicación del Evangelio y murieron y descansaron y bajaron a la tumba en la fe. Se está refiriendo a muertos literales. Versículo 6 entonces otra vez, estoy en 1 de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados, claro que sí, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu. Eso en espíritu, eso que vivan, es decir, la esperanza de la resurrección. ¿Okay? Mueren en la carne, mueren corporalmente, materialmente mueren, ¿no es cierto?, en su cuerpo, pero viven en el espíritu, es decir, serán resucitados con un cuerpo glorificado. Eso quiere decir espíritu, en un cuerpo glorificado. Nuestros cuerpos serán transformados. Eso quiere decir cuerpos glorificados, ¿verdad? Como el cuerpo de Jesús cuando fue resucitado. Para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Cuando dicen carne según los hombres, es decir, según el proceso humano, limitado, finito, ¿cierto? Que los hombres nacemos carnalmente de un vientre, morimos, porque ese es el proceso humano, humanamente hablando, es el proceso. Por eso dice según los hombres. Pero vivificado, que ahí ya no podemos entrar nosotros, ahí entra Dios. Por eso que dice vivificado, ¿verdad? Pero vivan en espíritu según Dios, es decir, según la voluntad de Dios, según el poder de Dios. ¿Ok? Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Sed pues. Noten que Pedro nunca habla de fechas ni de cálculos. Siempre él dice, puesto que el tiempo está cerca, o sea, mientras vemos que las cosas se están acercando, se están cumpliendo, vivamos en este tiempo presente como tenemos que vivir, como pide Dios que vivamos. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, equilibrados, prudentes, sabios. Y velad, estad atentos, no nos durmamos. No seamos como las vírgenes imprudentes. Velad en oración. Es decir, tengamos una mente clara. Estemos en constante vigilia. Velad en oración. Pero ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y acá quiero detenerme. Esto de ferviente amor es lo que más falta, de lo que más carecemos y de lo que más necesitamos. Ahora, ¿dónde obtenemos ese amor que no tenemos? De la gracia de Cristo, del trono de Dios. Por ende, quien no tiene amor solamente demuestra su poca comunión con Dios. Así de sencillo. Porque un fruto de una relación sana, personal, íntima, estrecha, entrañable con Dios es el amor. Por tanto, quien no tiene amor no conoce al Señor como debería conocerlo. El amor es un fruto de mi relación con Dios, es una evidencia. Ahora, cuando yo digo amor, el amor de Dios y que se refleje en el prójimo, que se replique en el prójimo, no me estoy refiriendo a ese amor diplomático, ¿no es cierto? Hola hermanita, ¿cómo está hermanita? Ay, qué bueno, sí. Y el amor de sábado, ¿no es cierto? El amor de reunión del sábado, mientras estamos en las coinonías, ¿eh? Ese amorcito, el amor de sábado, ¿cierto? Amor de reunión, donde todos somos amables, todos somos amorosos, ¿no es cierto? No. Eso se llama actuación, eso se llama teatro. El verdadero amor es cuando tú compartes con el hermanito varios meses. Ahí se prueba el amor. Ahí se prueba el amor.
Ahí se prueba tu carácter, ahí se te prueba tu paciencia, ahí se pone a prueba tu relación con Dios. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿La de la diplomacia, del sábado? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es el verdadero cristianismo? ¿La de la pantallita de YouTube y todos somos atalaya? ¿Esa es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? Aparentar ser atalaya, consagrado, la corbata está por acá, el pelo largo, mostrar qué santos somos, ¿no es cierto? ¡Qué misionero! Mira, mira cómo se tiñe el pelo. ¿Esa es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? La verdadera religión es una demostración del amor de Dios en tu vida. La fe y el amor se entrelazan. La demostración de amor es una demostración de fe y viceversa. ¿Estás preocupado de tu prójimo si le falta algo para comer? ¿Sabes de alguna viuda que esté sufriendo porque todavía no supera la partida de su compañero? ¿La llamas o lo llamas constantemente para dar una palabra de ánimo? ¿Sabes de alguna familia que esté padeciendo necesidad y le has provisto de lo que necesita? ¿Eres buen administrador de los dones que te ha dado el Señor? ¿Eres buen mayordomo de los bienes que te ha dado el Señor? ¿O eres un maldito ladrón que no devuelve el diezmo? ¿O se lo gasta? ¿Qué clase de hijo de Dios eres? ¿Realmente tienes amor a Dios? Porque el amor a Dios se refleja en la fidelidad a Dios, en ser buen mayordomo, en no deber nada a nadie, en no robar. Si empezamos a hacer una introspección respecto a nuestro testimonio personal, nos vamos a encontrar con el verdadero yo. El verdadero amor no es el de la pantalla de YouTube. No es el Dios te bendiga, amén, 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 amén. El verdadero amor se refleja en actos, en hechos. Jesús no solamente andaba predicando, Jesús no solamente daba sermones, Jesús andaba sanando. La palabra sanando dice relación con ayudar. Cuando Jesús iba de lugar en lugar, no solamente enseñando, sino sanando, el sanando quiere decir proveer, aliviar, animar, proporcionar de lo que yo tengo a aquellos que lo necesitan. ¿O no multiplicó los peces el Señor a una multitud que tenía hambre? ¿Te has preguntado a tu alrededor qué hermano necesita para comer? ¿O te gusta vivir solamente en tus comodidades y asegurarte tú y tu familia? ¿No es cierto? Y el hermano que se joda, que se las arregle. A mí también me ha costado. El que piensa así es un pobre infeliz que vive engañado con una religión falsa. Quiero leerles una cita bíblica que el Espíritu Santo me trae a la mente en estos momentos y tiene que ver con la religión. Si ustedes averiguan el origen de la palabra religión y la historia de la palabra religión, porque aunque todos no lo crean, la palabra religión hoy se entiende de una manera distinta a lo que se entendía en la iglesia primitiva.
En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, Santiago capítulo 1, versículo 27, dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos. Acción, testimonio, acto, vida, estilo de vida. Y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Aliviar de la angustia, de la necesidad o de la tribulación al prójimo. Eso es lo que hacía Jesús. Bueno, eso es la verdadera religión. ¿Cuál es también la verdadera religión? Y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que está aconsejando Pedro en el capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones idólatras. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Todos estos consejos que Pedro da van dirigidos justamente a mantenerse sin mancha del mundo. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ay, Señor, yo de esto tengo que hablar mucho. Uy, si yo hablara de esto. Ay, Señor, si yo hablara de esto. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es el riesgo que corren los misioneros, que cuando llegan a lugares que aparentan ser cristianos y no lo son, somos víctimas de murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores. Si a este servidor se le ha dado el don de la enseñanza, úselo, administrelo bien, para beneficio de la iglesia. Cada uno según el don que ha recibido. ¿El Señor te ha bendecido con bienes materiales? ¿El Señor te ha bendecido con un buen trabajo? ¿El Señor te ha bendecido con tierras? ¿El Señor te ha bendecido con propiedades? ¿Estás administrando eso de la manera correcta o de manera egoísta? Para mí, para mi familia. ¿Y para la obra? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, para que a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mañana vamos a hablar sobre los padecimientos como cristianos.
Y eso está en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Vamos a dejarlo hasta aquí ahora, esperando que la reflexión y la lectura que hemos hecho ahora haya sido de gran bendición para todos ustedes. Quiero recordarles que el canal de YouTube está lleno de temas maravillosos, hay series completas para que ustedes puedan repasar, para que no crean que si yo no transmito en vivo, pues no hay nada que escuchar. Está lleno el canal, he subido una cantidad importante de exposiciones y análisis para que ustedes puedan seguirlo. Vayan a la sección lista de reproducción y van a encontrar por orden los temas, por series, para que ustedes puedan escuchar. ¿Ok? Así que los invito a revisar la sección lista de reproducción de mi canal para que puedan ver otros temas y gozarse en la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque nos ha bendecido con esta reflexión, esta lectura de la primera carta del apóstol Pedro. Gracias porque Él nos insta a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, a dar buen uso a aquellos dones, regalos, bendiciones que Dios nos ha dado sin merecerlo. Permite, Señor, que podamos administrar bien los bienes, los salarios, las bendiciones que Dios nos ha dado como familia, como trabajadores, como padres. Ayúdanos, Señor, a poder bendecir a otros también y vivir una verdadera religión. A no ser egoístas, a no ser ladrones, a no ser sinvergüenzas, a no ser hipócritas. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos de Dios, a apreciar el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario, a apropiarnos de su sangre preciosa, de sus méritos y poder conservar esas ropas blancas que nos han sido atribuidas por la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida perfecta, alejados de la concupiscencia en la cual antes caminábamos, a no asustarnos, ni amedrentarnos, ni a desanimarnos por los vituperios de aquellos que no comprenden por qué ya no caminamos con ellos. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de aquellos elementos de la iglesia que son tóxicos, que son dañinos. Que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder darnos cuenta, a no distraernos con temas laterales, sino poner énfasis en la comprensión y en la experimentación de la justicia de Cristo. Gracias, Padre, por acompañarnos en la persona del Espíritu Santo y te ruego que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad con nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, gracias a aquellos que me están haciendo llegar sus donaciones, sus aportes económicos, porque ese es mi salario y me permiten seguir desarrollando mi ministerio, a financiar el alquiler y la señal de internet. Les agradezco que ustedes se comprometan mes a mes a apoyar mi trabajo. Dios les bendiga grandemente.